todo lo que por ahí sale en los sitios de internet. Estudió filosofía en Buenos Aires, se ordenó sacerdote en el seminario de Paraná, ha dictado clases de filosofía en distintos seminarios, ha impartido cursos de filosofía. Actualmente es profesor en el Seminario Mayor del Instituto del Verbo Encarnado, y son muy valiosas la enorme cantidad de conferencias, entre las cuales podemos recordar las que hemos asistido o leído: Pensar la patria del pensamiento de Leonardo Castellani, El nominalismo y Humberto Eco, El devastador paso del comunismo, aquellas otras sobre Paridad y la Belleza en las Negras, la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. También ha publicado 2 libros, recordamos: El Jardín Secreto, sobre la Virgen en las Sagradas Escrituras, y también El Árbol de la Sabiduría. Ha publicado numerosos artículos en las revistas Micael, Gladys y Diálogo. También dictó numerosos cursos de escritura católica. Actualmente es el curador de las obras del padre Castellani, y el título de su conferencia es Comentario a la muerte del Martín Fierro de Leonardo Castellani. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. A fines de 1948 o principios de 49, Castellani se encontraba en Manresa, cerca de Barcelona. Estaba desterrado y recibió una carta enviada desde Rosario por el doctor Luis Díez, que fue un importante neurólogo. La carta contenía una propuesta singular: que Castellani escribiera la tercera parte del Martín Fierro, que, como sabemos, consta de la ida, la vuelta, y la tercera que prometió nunca la pudo escribir, una vez que se murió. De ese modo, Castellani era invitado a completar el poema que José Hernández había dejado inconcluso. La carta no se conserva porque Castellani usó el dorso de ella, que estaba en el acto, justamente años después para responderle al doctor Luis Díez, responderle la carta que le había enviado. Pero Castellani compuso una carta a modo de introducción a la obra, una obra tan singular, para que el lector entendiera, y exponía las razones que le daban no solo el doctor Luis Díez, sino parece todo un grupo de rosarinos. Le escribo para proponerle una sugestión que espero no considere indiscreta. Usted debería escribirnos la tercera parte de Martín Fierro, que, como usted sabe, Hernández dejó prometida y en suspenso y nunca dio. Es idea mía y de varios amigos míos. Me parece que usted debería tomar el personaje del hijo mayor, el de la penitenciaría, que es un personaje descolorido e incompleto, que no hace más que quejarse y del cual no sabemos nada, fuera de haber sufrido inocentemente según él. Algunos críticos opinan que si se suprimiese su canto del libro, el libro no sufriría mucho, quizá al contrario. ¿Qué opina usted? He hablado hace poco con un gran amigo suyo, dadas iniciales, no sé quién podrá ser,
el cual opina que, muerto Lugones, usted sería el hombre indicado para esta interesante empresa. Me parece se podría hacer una buena obra, usted que tiene tanta facilidad para el verso, haciendo contar al expresidiario su vida y la de sus hermanos, así como los últimos años del padre. Hasta que no acaba, no se conoce bien a un hombre. ¿Por qué se dispersaron a los cuatro vientos, cambiándose el nombre? ¿Qué hicieron después? Usted no debería imitar servilmente a Hernández, sino tomar sus temas generales en nuestro tiempo y al modo de usted. Así como él tomó el problema social y moral del hombre de campo de 1870, usted debería tomar un problema central del argentino de hoy, como base, que sea al mismo tiempo autobiográfico, para seguir a Hernández. Usted sabrá cuál es él, habiendo sido periodista y habiendo estudiado tanto y conociendo el país como lo conoce. No le dé grima si ve que su libro le sale inferior al de Hernández, como tiene que salir. Basta que llegue a mostrarse un honesto discípulo, sucesor o heredero, como el Quijote de Avellaneda o el de Montalvo. Comprendo que debe ser desesperante querer imitar a Hernández, pero inténtelo usted el culto a la tradición nacional. Bueno, la idea quedó flotando en la mente de Castellani, pero no tomó entonces decisión alguna al respecto, porque sencillamente el horno no estaba para bollos. El destierro se le había vuelto insoportable y pronto comenzó a preparar la huida. Tras su novelesca fuga de España y posterior expulsión de la Compañía de Jesús, Castellani fue admitido en la diócesis de Salta por Monseñor Tavera. Allí recibió el Unamuno del padre Hernán Benítez, cuya lectura lo llenó de asombro, como refiere en carta al padre Benítez. Escribe Castellani: el paréntesis sobre el destierro y el capítulo siguiente son páginas estupendas de psicología. Le diré que si usted leyera los papeles que escribí en Manresa, inservibles la mayor parte, encontraría usted un doble no solo en las ideas o realidades, sino lo que es más fantástico, dicho con frases iguales y a veces literalmente. No hay hombre capaz de entender y sentir mejor que yo esos capítulos y su sólida y maciza verdad. Esto lo decidió a escribir el libro, El amor de Martín Fierro. Lo hice en carta al padre Benítez del 21 de agosto de 1950, que en un primer momento pensó titular El testamento de Martín Fierro o La manda de Martín Fierro. Así como Hernández había plasmado en las peripecias del héroe una imagen de su vida política, así también Castellani contaría su historia, especialmente los discutidos sucesos de los últimos años, transponiéndola al hijo mayor de Fierro. La aceptación de la sugerencia del doctor Díez implicaba una apuesta semejante a la que Hernández había hecho. Y este riesgo hacía posible, aunque no aseguraba, la continuidad entre ambos poemas. Con esta diferencia, Castellani se jugaría una vez más en el plano de la fe. En su diario, en el año 56, es decir, 3 años después de editada la obra, Castellani expone, es decir, la semejanza de su situación con la de José Hernández. Escribe: José Hernández, yo renuncio a ser un escritor mundial para escribir para mi tierra. Yo renuncio a ser un genio oficial para que me lea la plebe. Fue leído por la plebe y acabó por ser un escritor mundial. Otra apuesta más difícil, que es
renuncio a ser un escritor mundial para escribir para esta tierra. Igual que Hernández. Renuncio a ser leído por las multitudes con tal de llegar a algunos elegidos. Renuncio al éxito inmediato y aún al remoto con tal de sembrar una verdad. El que da el aumento es Dios, cita San Pablo. El resultado de esta apuesta está por verse todavía. Esto coincide en la actitud general de Castellani ante su visión de escritor con otras partes del diario. Por ejemplo, en otras partes dice: pongo mi obra de escritor en manos de Dios y veremos qué pasa. Aún así, podía parecer riesgoso y peor todavía, imprudente, tomar la guitarra de Hernández para cantar invocando a Cristo, cosas que muchos han visto pero que nadie cantó. Castellani mismo contesta esta pregunta. La imitación literal o servil de Hernández, claro está, que no puede conducir sino al pastiche y al fracaso artístico. Se han dado ejemplos. Pero es dable otra imitación noble de todos los poetas conocida y practicada, que no es sino situarse en su propia tradición literaria. La creación es tradición, y la tradición es imitación, decía Jean Morat, exagerando, por cierto, pero aludiendo a esta noble imitación arquetípica. Comenzó a escribir el libro en julio de 1950, y el 21 de agosto comunicó al padre Benítez que había terminado el canto séptico, es decir, en un poco más de un mes escribió la mitad del libro. Sin embargo, no pudo concluir la obra en Salta porque así la situación se había complicado. La penuria económica lo obligaba por momentos a vivir al borde de la mendicidad. Se había vuelto tensa la relación con el obispo, con el señor Tavera, porque el obispo le había pedido a Castellani que hiciera un comentario elogioso sobre un libro escrito por un ministro de Perón, Raúl Mendez, que se llamaba El cristianismo y el justicialismo. Y Castellani, es decir, siempre de modo respetuoso, pero se negó firmemente a escribir ese comentario, esa alabanza que le estaba pidiendo el obispo, porque juzgaba que el libro era un bodrio. Para colmo, empezó a atacarlo uno que hasta poco tiempo antes había sido discípulo de él, el padre Mejía, después llegó a cardenal de la iglesia. Y Monseñor Tavera se negó a defenderlo cuando un artículo publicado por Castellani en la revista Humanidades fue reprobado desde Roma y amenazaban excomulgarlo si no se retractaba, prohibiéndole además escribir sobre temas religiosos. Esto nacía de la animosidad del padre Mejía hacia el padre Castellani. A eso se sumaba la floja salud. Escribe: no sé si son los nervios, el hígado o el alma lo que está enfermo, pero tengo continuos accesos de depresión, irritación y abatimiento que me vuelven difícil todo. El médico que lo atendía le aconsejó irse de Salta. El clima y la altura de Salta le hacían difícil dormir. Castellani padeció durante muchos años problemas de insomnio, y un insomnio que no se cura o arruina a la persona o directamente la mata. Bien, entonces fue Reconquista, donde había nacido
y tenía parte de su familia, una hermana casada. En Reconquista buscó ganarse la vida de cualquier manera, como camionero, como vendedor de leche, pero fracasó. Sin embargo, pudo completar en noviembre de 1951 el libro sobre Jacinto Verdaguer, el rotario fusilado, que había comenzado cuando estaba desterrado en Manresa, y poco tiempo después completó el libro que ahora presento, La muerte de Martín Fierro. Castellani dejó dormir el escrito hasta fin de año, y tras pensarlo largamente, resolvió publicarlo todo. El 5 de enero de 1953 escribió a una persona de Barcelona, Ignacio Arnalot, no conozco dato alguno sobre él. Dice: he mandado a la imprenta mi Martín Fierro, tercera parte. Es un largo poema autobiográfico, en parte, como lo es el de Hernández. Es inferior al de Hernández artísticamente, pero tiene mayor contenido filosófico y religioso. Es el libro que puede inmortalizarme, si tal cosa si existe todavía tal superstición, o también traerme disgustos graves. Mas ese es un riesgo que debe afrontar todo buen escritor y todo hombre religioso. El poema apareció el 5 de mayo de ese año, editado por Sintra, y un gran amigo de Castellani, el benefactor, don Florencio Gamayo, predijo que saldría como pan bendito. Efectivamente, se vendió en un tiempo breve. Los libreros decían que se había vendido con inusitada rapidez. Y las reacciones, como Castellani había previsto, fueron visibles. Un compañero de él, de la Inmaculada, de los jesuitas, el poeta Horacio Caillet-Bois, escribió a Castellani que había leído el libro sintiendo que por sus manos y su entendimiento pasaba el aliento de un gran poeta y que se movía en todas las direcciones del espíritu, agitado por las dos alas del amor a la patria y a la verdad. No dudaba que ese libro quedaría, y quizás fuera el único que quedase de la hora y de los tiempos que vivía. Este juicio de Caillet-Bois es interesante porque él mismo fue un gran poeta, y acá está reconociendo el don poético de Castellani, que muchos admiradores de él niegan. Castellani era capaz de escribir muy buena poesía cuando quería. Un juicio similar dio Ernesto Palacio en la reseña publicada por Dinámica Social. También este juicio debe ser considerado porque, aunque Palacio no fue un gran poeta, en alguna parte Castellani dice que tiene buenos versos escritos, pero sin embargo fue un gran prosista, entendía de literatura. Y Palacio dice: si de algún libro argentino actual puede afirmarse con seguridad que lo leerán nuestros hijos y nuestros nietos, dado que se mantenga, como esperamos, las condiciones que son posibles en la vida intelectual, es de este poema singular en el que, bajo el velo de una lectura romanceada, un alma herida se yergue sobre su propio dolor para enjuiciar las circunstancias de este drama y extraer de sus experiencias un mensaje de esperanza y de fe. Creo que también al libro este se aplica el juicio de un gran crítico colombiano, Feliciano Restrepo. Castellani menciona el
juicio en un artículo, Poesía Argentina, que está en Nueva Técnica Literaria, y dice lo siguiente: como me escribió el eminente crítico Feliciano Restrepo, ese libro, no menciona qué libro es, pero me parece que todo apunta a que Feliciano Restrepo emitió un juicio sobre la muerte de Martín Fierro. Ese libro quedará, como ha quedado en el ámbito mundial, Mis prisiones, de Silvio Pellico, porque además de la buena factura literaria trae, fundidos en uno, tres cosas que la humanidad siempre ha tenido oídos abiertos: un grito de dolor, un problema y un cántico. Las tres cosas se aplican a la muerte de Martín Fierro. Otros se quedaron a mitad camino. Manuel Gálvez aprobó la literatura del libro, pero desaprobó tácitamente el asunto, es decir, que Castellani ventilara su historia públicamente. Mientras que otro, un pastor de apellido Ureta, alabó el anticlericalismo de la obra, pero rechazó el fondo porque era católico. Por último, hubo quienes rechazaron el poema, como el mismo Ernesto Palacio había anticipado nuestro autor. Es alta poesía religiosa la que usted ha hecho, y naturalmente, siendo poesía religiosa viva, será contradicha y será aún perseguida. ¿Por qué la literatura religiosa viva levanta polvareda, aún entre quienes pasan por ser muy religiosos? Lo mismo había sucedido a principios del siglo XX con la novela religiosa más grande de la lengua inglesa, El Señor del Mundo, de Robert Hugh Benson. Porque la buena literatura religiosa auténtica expresa la fe y muestra que la fe es un riesgo y que la fe está expuesta a la persecución del mundo, como Cristo lo declaró. Ahora, no todos los que dicen o piensan tener la fe aceptan ni siquiera como posibilidad la idea de ser perseguidos. Esta es la razón por la cual aún católicos tradicionales en Inglaterra habían reaccionado tan vivamente y a veces furiosamente contra la novela El Señor del Mundo. Los críticos contrarios, adversos, tuvieron el poema por una explosión de resentimiento o una nueva muestra del maniático hablar de sí mismo que llevaba Castellani a la complacencia y a la adoración de su propio drama, o una gran imprudencia que haría imposible cualquier arreglo con la Iglesia. Castellani estaba viviendo en Buenos Aires y no tenía licencia para celebrar la misa. Bien, consideremos las objeciones. En primer lugar, que la obra haya sido el resultado del resentimiento es falso. Castellani escribió el poema no solo para ganarse la vida, sino también por otra necesidad que él mismo expone en Psicología Humana: la necesidad de sangrar hacia arriba, es decir, de no quedar atrapado en el resentimiento, sino sublimar por medio de la expresión en una creación artística y religiosa el resentimiento, sublimar el resentimiento y librarse de una intoxicación psíquica que lo había condenado al encono permanente. Escribe también en Psicología Humana: yo sublimé una tremenda pasión del resentimiento escribiendo en Martín Fierro y 3 libros más aún inéditos.
Se está refiriendo a Los Prisioneros Fusilados, los papeles de Benjamín Benavides y Cristo y los Fariseos, que recién fue publicado alrededor del año 2000, poco antes tal vez. No se pueden imaginar los retorcijones, los dolores de parto, las convulsiones que produce en el corazón el resentimiento. Pero que no es obra del resentimiento, se muestra en que es una gran obra de arte. Ninguna gran creación intelectual nace del resentimiento. Porque para ser una gran creación intelectual, científica, artística, filosófica, necesita someterse a la realidad y leerla profundamente. Y el resentimiento distorsiona, es decir, de modo total, la visión de la realidad. Castellani cita como ejemplo grandes artistas que se libraron por la creación del resentimiento. El Dante, Tirso de Molina, Goethe, por ejemplo. Por lo que hace a la segunda tacha, que los detractores atribuían al poema, esto es, que Castellani tenía la manía de hablar de sí mismo, esta acusación sigue corriendo, es decir, ellos confundían hablar de sí mismo con tomar los sucesos de la propia vida como materia de creación artística y contemplación religiosa. No es lo mismo lo subjetivo que lo autobiográfico. Lo subjetivo es expresar la propia existencia en estilo indirecto. Eso lo teoriza Kierkegaard. En cambio, lo autobiográfico se limita a contar la propia historia. La muerte de Martín Fierro y otros libros de Castellani son parcialmente autobiográficos. Escribe autobiografías, yo no escribiré. Justamente 2 editores me invitaron a hacerlo, empecé una y la abandoné, porque eso no sirve. Carta al padre Mandrioni del 22 de diciembre de 1952. Los personajes que he creado en este último tiempo, Benjamín Benavides, Desiderio Fierro y Cruz, el místico Narciso Belvedere, Marta Guevara Castellanos, y últimamente Mariano Xenagogis, no son yo mismo, Leonardo Castellani, Dios me libre, de ningún modo, aunque naturalmente están plasmados de la sustancia de subjetividad como toda creación artística. Por último, quienes consideraban que la obra era una manifiesta imprudencia, replicaba que si la Iglesia ha llegado hasta nosotros, a lo mejor es porque siempre ha habido en ella hombres que han resistido los abusos y que no han querido aceptar la mundanización del Evangelio. Ya que la Iglesia no les censuraría la obra, Castellani eligió un padre que consideraba apto para un juicio sensato sobre la obra, el padre Espíritu Orellano. Aprobó la obra, pero le reprochó a Castellani su excesiva sinceridad. ¿Por qué contar todo? Castellani responde: tengo experiencia que la sinceridad absoluta y el puro amor a la verdad, sobre todas las cosas, toca a algunas almas de afuera, es decir, que están fuera de la Iglesia. Las que están dentro no necesitan de mí. Y aún por eso mismo, quizá, me han puesto ellas a mí no casi afuera, o sin casi. O se echarán de las sinagogas. Recuerda la frase del Evangelio, Juan 16:2. Por algo Dios lo habrá permitido. Los críticos ignoraban que el libro de Castellani era una defensa de la verdad, aunque a muchos eclesiásticos les pareciera un ataque
feroz. Estos libros subjetivos, dice Castellani, son un don de Dios y dependen mucho más de la inspiración que de la propia voluntad libre. Más se reciben que se hacen. Es decir, no son tanto fruto de la propia voluntad de hacer la obra, sino algo que se forma en el que recibe esa inspiración. La obra había sido inspirada por uno de sus sueños poéticos que, según el psicólogo, filósofo Clares, a quien Castellani comentó, o sea, revelan la naturaleza profunda de las cosas. Y Castellani había tenido como una especie de sueño sobre el fariseísmo, fenómeno que conocía porque está introducido en lo más hondo de la vida de la Iglesia, a la manera de un reactivo carnal, autosuelo, que dicen hoy. El libro narra las peripecias de la vida de Castellani, sobre todo esos conflictos de la Iglesia, pero no se queda ahí, sino que lo ve como revelador de una situación mucho más amplia, en un marco más general. Castellani, como en su Majestad Dulcinea, en este libro considera el fin de la Argentina. Y junto con el fin del país, una situación mundial de fin de las naciones, previsto por el Evangelio de San Lucas. El tiempo, cuando se cumple el tiempo de las naciones. Y detrás de este fenómeno político, un fenómeno religioso. Esa caída de los países para dejar lugar a un poder mundial no será simplemente una cuestión de política o de economía, sino que será un orden que realizará un culto falso, la adoración del hombre. Y ese culto falso es posible porque primero en la religión ha triunfado el fariseísmo. Es el fariseísmo el que hace posible la idolatría del hombre. Hay conexión entre el capítulo 23 y capítulo 24 de San Mateo. En el capítulo 23, Cristo, es decir, el elenco contra los fariseos, denuncia a los fariseos. Y en el capítulo 24, es decir, ve la ruina de Jerusalén producida por la desviación religiosa como anticipo de lo que sucederá al fin del mundo. La adoración del hombre, es decir, pero hecha posible porque primero ha triunfado en el plano religioso el fariseísmo. Esto es de lo que el libro habla. El fariseísmo, dice Castellani, es la peor soberbia que existe, la soberbia religiosa. Esta es justificada por un cúmulo de exterioridades, como pagar el diezmo de la menta, del anís y del comino, en la que el fariseo pone el acento y cuya observancia le permite entenderse por puro. Eso significa fariseo. Fariseo es el equivalente de puritano, el que se cree puro y por eso se pone separado de los demás, que son los contaminados. Bien. Cuando la religión se vuelve pura cáscara, el vacío de lo sobrenatural se colma con las cosas del mundo. Y, en definitiva, el amor al dinero, el amor al poder y, sobre todo, el culto dirigido a sí mismo.
el fariseo se ve como divino. Te doy gracias, Dios mío, porque no soy como los demás. El fariseo, entronizado en la iglesia, hace que se justifique diciendo que defiende a la iglesia, pero lo que él llama iglesia no coincide con lo que Cristo llamó iglesia, porque no es el cuerpo místico de Cristo lo que el fariseo entiende por iglesia, sino un armatoste jurídico-económico que le da a él la posibilidad de vivir protegido de las inclemencias de la vida, satisfacer su apetito de poder y tratar de igual a igual, por lo menos eso aspira, con los poderes mundanos. Cuando se da esa situación, la iglesia, lo que el fariseo llama iglesia, es puesto por encima del evangelio. Y para servir esa iglesia es lícito contradecir al evangelio. El fariseo, al percibirse como divino, es decir, al ponerse en lugar de Dios, considera todas sus acciones y mandatos divinizados y, en consecuencia, exige de los súbditos conservar la filiación cuando él ha abdicado de la paternidad. Y aprovecha la religión de los fieles no dando muestra de fe, sino simplemente para su servicio personal. Castellani comenzó a conocer esto por experiencia, como él dice, una cosa es leer sobre el fariseísmo en el Evangelio y otra cosa es conocerlo por experiencia. Comenzó a conocer por experiencia el fariseísmo cuando volvió al país tras haber completado sus estudios europeos. Pero con el paso del tiempo, el ataque se hizo cada vez más intenso y finalmente feroz. El odio rabioso de sus cofrades se manifestó en un hecho que Castellani relata en carta al doctor Luis Farré. Cuando volvió a la patria, después de estudios que se habían llevado en su juventud, fue formando una biblioteca de filosofía que no había en el seminario metropolitano y disponiendo su cuarto como estudio de escritor y al mismo tiempo probando el ensayo todas las técnicas del oficio. Ninguna ayuda especial recibió para llevar a cabo eso, más bien al contrario. Una orden religiosa que simplemente sirviera a su propia conveniencia debería haberlo puesto de rondón en las condiciones a que él había llegado jadeando a los 11 años. Su producción hubiera sido otra, superior en calidad, pero sucedió al revés. Al llegar el momento en que podía producir con madurez, vino un golpe de ciego que destruyó insensatamente todo eso, casi lo destruyó a él, literalmente. Y el vandalismo llegó a tal punto que en el seminario de Villavoto, donde había enseñado, donde residía, se quemó la estantería de sus libros que él había conseguido poco a poco, con trabajo y ahorrando sobre el hambre y la sed. La persecución y muerte de quienes tienen el verdadero espíritu religioso hace que la sociedad vaya contra un escollo. Y esta es la explicación última que Castellani da a la crisis argentina. ¿Por qué estará la Argentina condenada cada tanto tiempo a sufrir un crack económico? Bueno, la causa de esto no es económica. La concordia política de que habló Aristóteles no existe en la Argentina, porque ella tiene una base religiosa y no hay religión en la Argentina. Religión formada. Hay sí bastante religiosidad informe. Y cita, resume, al profeta Isaías capítulo 3, y quitaré de entre ellos al vidente y al jefe, y se echarán el uno contra el otro. Cuando
En el campo del pater familias, la cizaña parece haber suprimido el trigo, la Iglesia y el mundo toparán con la crisis final. La última corrupción de la Iglesia, es decir, el fariseísmo generalizado y entronizado, traerá consigo lo que San Pablo llamó la gran apostasía y la gran tribulación. El vínculo entre ambos hechos es necesario, pues mientras el clero, tocado por el fariseísmo, aprovecha la religión para obtener beneficios, el insuprimible instinto adoratorio del alma se desvía de la religión verdadera hacia una religión falsa, la religión del hombre. Sin embargo, la idolatría del hombre, con mayúscula, significa la muerte del hombre concreto. Castellani escribe: hoy hay sacrificios humanos hipócritas. El hombre sacrifica a su prójimo no a un ídolo, sino en el altar de sí mismo, al ídolo del orgullo humano. Por ejemplo, el comunismo de Rusia o el capitalismo mundial. Como en el Perú o en Egipto, el Estado había sacrificado a sí mismo al alma del hombre, reduciendo a la sociedad a un próspero hormiguero, así la sociedad occidental actual, con su confort y progreso técnico, ha sacrificado a la persona humana, lo que es abominable a los ojos de Dios. Pero la abominación de la desolación es cuando la religión interviene en el proceso y por los bienes exteriores, o los triunfos exteriores, o las pompas exteriores, olvida el alma del hombre, su libertad, su dignidad y su respiro. Castellani advirtió, es decir, el recrudecimiento del modernismo, que es la forma actual de idolatría del hombre, en las obras de un jesuita francés con aire de gran científico, a quien el general de la orden dio permiso para que continuara escribiendo, al mismo tiempo que desterraba a Castellani a Manresa. Es Aguilar de Chardin. Castellani fue el primero en la Argentina en advertir, o sea, la naturaleza venenosa de la teología de Aguilar de Chardin. En el diario, en el año 50, escribe: es una apóstata, no lo que llaman una apóstata de ordinario, es decir, un pobre infeliz que se cansa con la carga y la suelta, el cura casado, o un energúmeno que aúlla de resentimiento, anticlericalismo. Este es un piloto de la gran apostasía, un servidor de la bestia, un hombre bajo la dirección de Satanás. Prácticamente es un endemoniado, un mentiroso sutil a las órdenes del padre de la mentira. Pues bien, así como Martín Fierro había luchado contra el indio, ahora, en la muerte de Martín Fierro, empuña la última guitarra que se escucha en esta tierra y enfrenta a la herejía, el modernismo, la adoración del hombre, en la gran payada que expone en el canto 14. El diablo, disfrazado de fraile, canta la herejía modernista, y Martín Fierro, indignado por sus blasfemias, le planta la cruz de su daga y el maldito reventó. Antes de morir, Martín Fierro da a sus hijos y al hijo de Cruz, Picardía, la suma del amando, del testamento. Esta es lucha de espíritus, mártires los tres serán, y mucho más pasarán que los que en tiempos lejanos lucharon con los romanos, y ustedes contra Satán. Pero no le tengan miedo, encomiéndense a Jesús, abracen fuerte la cruz, desnúdense de ilusiones, para que yo les dé luz. Dios me dio grandes visiones. Castellani supo que el cumplimiento de la manda, es decir, no solamente continuar literariamente el Martín Fierro, sino exponer, más allá de sus peripecias personales, la situación del país, de la Iglesia nacional y universal,
universal a la luz de la fe, le exigirían abrazarse a la cruz hasta el fin. En el diario, él se plantea, ¿no?, una tentación que le surge: trabajar para este pueblo. ¿No tiene razón Borges en despreciarlo y burlarse de él? Y en el libro La muerte de Martín Fierro, esta objeción reaparece en estos versos: ¿qué te ha dado a vos la patria, pedigüeñosa mujer? No te supo defender y no te ha sabido honrar. Y responde: yo la quiero para dar y no para pretender. Así se mantuvo firme en su decisión de no pecar ni contra Dios ni contra Martín Fierro. Yo ya juré, de esta tierra ya no vuelvo a salir yo. Si el militar se casó y el escultor alzó el vuelo, que les quede de consuelo que el cura no desertó. La osada decisión de completar el poema hermandiano fue una expresión más de su decisión total de aceptar la fe como riesgo, con riesgo de la propia vida. La fe es deudora del martirio. Puso la cabeza en el tajo, sosteniendo por la desesperada esperanza que le permitió no retroceder ante las ciegas. Más aún, enfrentadas con un enorme sentido del humor. Es decir, aún en los peores momentos, Castellani no perdió el sentido del humor. Sabía que el que lucha por Dios no siempre muere, y además no muere para siempre. El último de los aforismos escritos por Castellani en el avión que lo devolvía a la patria, el 21 de julio de 1949, se cumple hoy cabalmente. Pues a pesar de que la cultura oficial lo desconociera y los disparos eclesiásticos partidos de las tinieblas apuntaran a la barriga, para terminar con su obra disociante, por lo menos eso decían quienes lo atacaban, el paso del tiempo ha mostrado que la verdad acorralada se volvió en él explosiva, y lo que sembró con lágrimas fructifica el 100 por 1. No. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Padre, no sé si tiene presente en este momento aquella carta con la que responde Castellani cuando el nuevo superior de la orden lo invita a volver a la orden jesuítica, que tiene una frase, no me voy a acordar de memoria, pero que dice algo así como que la Iglesia, y no recuerdo si también la patria, van a sufrir como terribles consecuencias por la injusticia que han cometido. Si usted lo tiene presente en este momento, podría ser que la situación actual que vivimos en la patria y en la Iglesia sea de algún modo consecuencia de aquellas injusticias, como decía Castellani. Mire, la carta no la tengo presente. Sé que hubo un provincial de apellido Sorosino que le ofreció a Castellani reintegrarse a la Compañía de Jesús, y Castellani agradeció la invitación, pero dijo que habían pasado demasiadas cosas y prefirió seguir como estaba. Ahora, lo que él dice en otras partes es que un hombre solo no puede solucionar el problema de toda una sociedad,
pero sí puede volverse un signo de lo que le va a pasar a la sociedad si no escuchan el mensaje de esa persona. Por supuesto, tiene que ser alguien que Dios le haya concedido por lo menos esa gracia de volverse profeta, ¿no es cierto? Eso sí, lo he leído. Yo creo que el caso de Castellani fue una gran advertencia, no solo para el país, sino para la Iglesia argentina, la Iglesia en general, la Compañía de Jesús. El argumento general de los jesuitas era: vamos a escuchar la crítica de uno cuando hay 36.000 jesuitas en el mundo. Bueno, yo creo que la historia nos muestra que Castellani tenía razón. Independientemente de lo que haya podido ver de imprudente o de exagerado o de cierto desequilibrio en la persona de él, creo que es alguien a quien Dios eligió para hacer llegar un rayo de luz. No digo que haya sido un profeta como Isaías, pero hay personas que son elegidas para hacer llegar un rayo de luz a sus contemporáneos. Desgraciadamente la Argentina todavía no termina de aceptar lo que Dios nos quiso mostrar a través del testimonio de Castellani. Aunque, a Dios gracias, ahora son ya más los que están dispuestos a escucharlo. Este juicio no es solamente mío, sino que me lo dijo un sacerdote importante y que tenía reparos con respecto a Castellani. Me refiero al padre Jorge. Pero él me dijo: lo que no se puede negar es que Dios quiso hacer pasar un rayo de luz a través de él. Creo que es la verdad. ¿Alguien más quiere hacerme una pregunta? Padre, antes que nada, gracias por la exposición. Mi pregunta, consulta, inquietud es si usted ha escuchado una crítica que se le hace a Castellani de autorreferencialidad constante en sus obras. ¿De qué? De autorreferencialidad, Sí, bueno, pero hablé sobre eso, ¿no? Sí, lo mencionó. Pero bueno, esta crítica, además de que existe y la he escuchado, uno también tiene esa experiencia de que Castellani está presente en todas sus obras, de modo constante, y por ciertos momentos uno se resiente o toma distancia ante tanta referencialidad constante o cierto narcisismo, quizás. No digo que sea así, pero ¿cómo se concilia eso con una humildad o...? Sí, mire, eso, como dije, lo teorizó Kierkegaard, a quien Castellani admiraba. Ahora, fíjese que puede haber habido una veta de narcisismo, pero no era la principal, porque Castellani es el único hombre universal que tiene la Argentina. O sea, si se hubiera estado mirando el ombligo todo el tiempo, habría sido absolutamente imposible que mostrase en su obra la universalidad que tiene y la profundidad. Chesterton decía que el error surge cuando el yo, es decir, se entromete
entre la mirada de la inteligencia y el ser. Lo que es evidente es que Castellani miraba principalmente la realidad y la entendió. Así que puede parecer exagerado, lo escuché no sé cuántas veces, hablaba mucho de cinismo, etc. Él lo explicó de esa manera. Pero aunque hubiera algo de eso, sería imposible que fuera lo dominante, porque era un hombre, es decir, apasionadamente volcado en la realidad. Es decir, en sí mismo, en las situaciones que había vivido, encontraba claves para entender la realidad. Me parece que es eso. Gracias. ¿La otra pregunta?